al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que siga obrando, amén, a través del siervo Leonardo. ¿Cuántos dan aplausos al Señor por este siervo? Les bendiga, hermanos, esta noche. Todavía da gloria a Dios. Estamos muy contentos de poder ver a todos los que ya conocemos y a los que no conocemos también. Estamos contentos de compartir con ustedes este tiempo y que el Señor dé la porción que cada quien necesita para que la pueda llevar a su casa primeramente y a su congregación, sabiendo que Dios es el que obra y que en estos retiros el Señor alienta a nuestro corazón cuando miramos a nuestros hermanos que siguen sirviendo al Señor. Alienta a nuestro corazón ver a aquellos que no podemos quizás verlos muy seguido, pero que sabemos que están sirviendo y honrando al mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. Y eso es bueno, y qué bueno es estar todos juntos en armonía, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si usted tiene a alguien ahí a su lado, dígale: qué bueno, hermano, que está aquí esta noche. Dígale: qué bueno que estás aquí. Le podemos quitar un poquito de altos. Está bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 14. Hebreos 5, 14. Dice: pero el alimento sólido es para los adultos, o los maduros, dicen otras versiones, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y el retiro, hermano, hablamos de la expresión ven Señor Jesús, pero usted sabe que el Señor va a escuchar esa expresión de una iglesia que ha madurado, una iglesia que ha crecido, no se quedó niña, sino que tuvo su proceso y llegó a madurar para poder decirle a su amado: ven Señor Jesús. Amén. Entonces vamos, hermano, a ver el camino que nosotros tenemos que llevar como hijos e hijas de Dios, madurando en el camino, porque no podemos quedarnos estancados. Usted sabe, la iglesia dice que para lo único que se para en la iglesia es para predicar, pero después hay que seguir adelante, hay que seguir, no podemos detenernos y seguir no dando vueltas en el mismo lugar como Israel. Israel dio vueltas al mismo lugar por 40 años, no creció. Crecer significa, hermano, pasar el desierto, conquistar la tierra y alcanzar todas las promesas que Dios nos ha dado, que creo que todos aquí tienen promesas, ¿verdad? Y eso tiene que alcanzarse, pero eso es, hermano, en un camino hacia la madurez espiritual. Amén. Te damos gracias, Señor, por la armonía de tu Espíritu Santo que hay aquí en medio de nosotros. Cautiva la mente y el corazón de todos los que estamos aquí. Te pedimos que tu palabra, Señor, corra en este lugar, que un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría descienda en medio de nosotros, Señor, y que nos hables y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra con gozo, y edifícanos, Señor, en ella, para que mediante esa edificación podamos dar frutos de que somos, Señor, seguidores tuyos.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta palabra, hermano, donde el Señor habla acerca de un camino hacia la madurez en base al alimento que se está comiendo. Y usted sabe que los alimentos que nosotros tomamos los aprendimos a comer poco a poco, ¿no? El día que usted nació no le dieron ají, ¿verdad? Sino que usted comió ají ya a los años y ya percibía otros sabores. Y el alimento sólido se fue dando a medida que usted creció en su cuerpo y que su cuerpo ya podía digerirlos y su cuerpo podía resistir, ¿no? El tener el alimento en su estómago. De igual manera, hermano, en el caminar como hijos de Dios, tenemos que aprender a comer. Y el aprender a comer de manera correcta para que ese alimento nos haga madurar. Y el proceso de la maduración del Hijo de Dios va a ser que se empiezan a despertar sus sentidos espirituales. Empieza a despertar su sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto espiritual. Usted sabe que como nosotros ahora somos nueva criatura, tenemos dentro de nosotros a un hombre nuevo, a una mujer nueva tiene usted. Y esa nueva creación también tiene sentidos espirituales que tienen que ser ejercitados, de igual manera que usted ejercitó su sentido del olfato y sentía, huele a lomo saltado, dicen los peruanos, ¿verdad? O huele a menestras, dicen los ecuatorianos, o los de Bolivia. ¿Cuál es el plato de Bolivia? ¿El cuál? Pique. Fricasé. Bueno, huele a fricasé, dice, ¿verdad? Y empieza a despertar sentidos con los cuales usted distingue y puede tener contacto con el medio ambiente que lo está rodeando. Y de igual manera es en el mundo espiritual. Ahorita estamos aquí en un mundo espiritual. Aunque no lo podemos ver, está presente en este lugar. Y tenemos que despertar nuestros sentidos para poder distinguir el mover espiritual que hay en medio de nosotros. A veces no es un movimiento a favor nuestro, a veces sí. En este caso es un movimiento que sí está trayendo bendición, pero ¿cuántos han sentido el movimiento espiritual que opone? ¿Sí? Se opone a las cosas de Dios, que también tenemos que saber discernirlo. Y se discierne, hermano, y puede discernir el que está madurando. El que no madura no discierne. Le da lo mismo lo bueno y lo malo, porque eso es lo que dice. El discernimiento viene para que nosotros estemos capacitados para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, a alguien que está iniciando en el camino del Señor, no se le puede pedir que discierna todas esas cosas, pero a alguien que ha caminado en el Señor, o que hemos visto que ha estado mucho tiempo, ha crecido en la iglesia, o ya tiene años de convertido, y todavía no sabe discernir lo bueno y lo malo, probablemente no ha madurado. Amén. Probablemente no sabe todavía que tiene sentidos que tiene que despertar para que pueda entrar en ese mundo espiritual y tener contacto con Dios, y también de esa misma manera resistir al enemigo en ese mundo espiritual. Ahora, esa palabra, hermano, donde habla aquí, dice que el alimento sólido es para los adultos. Y esa palabra adulto en otras versiones dice, el alimento sólido es para los que son perfectos. ¿Y cuántos estamos aquí en camino a la perfección? Amén. Y esa palabra perfectos, maduros, es la palabra teleios, en griego, que quiere decir aquel que ya no le hace falta nada. Pero todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? ¿A cuántos todavía les hace falta? A mí me hace falta. ¿A usted le hace falta o no? Pero vamos en camino a ese proceso o en ese caminar donde queremos que ya no nos haga falta nada. Donde podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo creo que casi todos aquí tenemos miedo a morirnos. ¿O cuántos me pueden decir aquí que ya no tienen miedo a morir?
el llegar a la perfección o llegar a esta madurez va a ser un proceso que se lleva a cabo en la tierra. Eso no va a suceder en el cielo, eso va a suceder aquí. Mientras estamos por camino de esta tierra, tenemos que alcanzar el ser esos teleios o esos maduros. Y es el al que no le hace falta nada, al que ha crecido mentalmente y con carácter moral. Entonces una persona que no fácilmente cambia sus convicciones, cambia lo que ha aprendido, sino que tiene en su mente claro lo que tiene que alcanzar. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros, que lo que queremos es alcanzar ser maduros. No queremos ser niños.